Vamos a abrir las Sagradas Escrituras, el libro de Dios, en el libro de San Juan, capítulo número 14. Quisiéramos leer en esta noche el libro de San Juan, capítulo número 14. Y vamos a ubicarnos rápidamente en el versículo número 1, lo que dice la palabra del Señor. San Juan capítulo 14 y el verso número 1. Vamos a leer seguidamente algunos versículos. Dice las Sagradas Escrituras, el libro de Dios: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conoceréis y le has visto. Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Con estas palabras en mente, quiero invitarles a todos que cerremos nuestros ojos para orar. Vamos a orar. Cariñoso y amante Padre, que tu morada es en lo más alto y en lo más sublime de los cielos, que tu presencia llena este lugar. Queremos agradecerte por el Señor Jesucristo, porque hemos abierto tu palabra y tu palabra es buena. Permite, Padre, que tu palabra pueda llegar y tocar las fibras más sensibles de nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a serte fieles en esta hora y que tu palabra, Señor, pueda ser entendida. No queremos hablar nuestras palabras, sino que queremos hablar tu palabra. Guárdanos a todos y prepáranos a todos para recibir el mensaje. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Vean, hermanos amados, la lectura que acabamos de tener tiene como propósito fundamental que nosotros entendamos que el desarrollo espiritual es un proceso. Y los discípulos de Jesús estaban en el proceso. Pero fíjense una cosa, hay algo que nosotros tenemos que puntualizar. Jesús les había dicho a los discípulos que Él se iba. Y en su corazón había
un sentimiento, o mejor dicho, había sentimientos encontrados, porque ahora el maestro no los iba a acompañar, aparentemente. Y ya el Señor les había dicho que Él se iba. Por lo tanto, ellos estaban preocupados y tenían miedo. En la lectura que acabamos de tener, hermanos, yo creo que se compara al crecimiento, es decir, un día a la vez. Nosotros muchas veces nos preocupamos porque no tenemos una fe grande como la que quisiéramos tener. Y nos preocupamos tremendamente, pero yo quiero decirles en esta noche que es un proceso y algunos vamos a tener, con la ayuda de Dios, una fe robusta. El mensaje de esta noche tiene como título Los ojos de la fe. Y vean una cosa, hermanos amados, claro está, hay desafíos que nosotros tenemos que enfrentar y hay recomendaciones que el cielo nos ha dejado en las Sagradas Escrituras. Y esas recomendaciones tenemos que tomarlas muy en serio, porque de allí depende el verdadero crecimiento espiritual. Dice las Escrituras que cuando uno nace en el reino de Dios, somos como niños recién nacidos. Y cuando un niño nace, comienza un proceso de crecimiento. Y ese proceso de crecimiento no se va a estancar siempre y cuando usted acepte las recomendaciones que el cielo ha dejado a través de las Sagradas Escrituras. La lectura que acabamos de tener es una hermosa recomendación de despedida, donde existen promesas maravillosas. Todo es posible, hermanos queridos, la recomendación a través de la fe. Vean, hermanos amados, no existe ningún cristiano que no tenga fe. Y yo lo digo con propiedad. No existe ningún cristiano que no tenga fe. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Hebreos, en el capítulo número 6, capítulo número 11, perdón. Hebreos capítulo 6, versículo 6, dice la Biblia: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos queridos, Hebreos 11 nos hace ver de una manera clara que nosotros necesitamos tener la fe. Y cuando yo digo que soy cristiano, es porque yo creo que Dios está allí, en ese proceso de crecimiento. Vean, hermanos, ¿cómo explicar la fe en Dios? La Sagrada Escritura está llena de mensajes maravillosos. Y esos mensajes han quedado plasmados aquí para que todos los hombres que lean las Sagradas Escrituras puedan entender de una manera clara cómo es el desarrollo de la fe. Quiero llevarlos a la Biblia en el libro de San Mateo, en el capítulo número 8 y el versículo número 5. Ahí hay una historia maravillosa y yo quiero llevarlas en esta noche. San Mateo capítulo 8, el versículo número 5. Dice la Biblia, la palabra del Señor. San Mateo 8, 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Hermanos amados, cuando Jesús escuchó esta hermosa expresión de fe,
de un hombre que estaba sumergido en otro trabajo, que su trabajo no era nada espiritual, pero la fe había venido creciendo. La Biblia dice que la fe crece por el oír, y lo que había escuchado el centurión había desarrollado una fe tremenda en Jesús. Yo no sé si el centurión conocía a Jesús, yo creo que no, pero él había escuchado la manera maravillosa como Jesús, cada vez que llegaba a una aldea, llegaba a una localidad, aquellas personas eran sanadas. El centurión le dijo a Jesús en el versículo número 9 del capítulo 8 del libro de San Mateo. Ve lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Oh hermanos queridos, qué grande. La Biblia dice en Hebreos en el capítulo 11, el versículo número 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. No hay manera de agradar a Dios sino a través de la fe. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Que Él es capaz de enviar a todos los ángeles del cielo cuando una persona clama. Y aquel centurión descubrió que el que hablaba, el que decía, el que caminaba por las calles de Palestina tenía poder. Y él dijo, yo también soy un hombre que tengo poder y tengo potestad. Y le digo a mi siervo que vaya y él va. Y a él le digo que venga y él viene. ¡Qué lindo testimonio de fe! Dice las Sagradas Escrituras en el versículo que continúa en el versículo número 10 del capítulo 8 del libro de San Mateo. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Oh hermanos queridos, yo creo que esta profecía, que el Señor la mencionó ya hace casi 2000 años, está vigente para el tiempo de hoy. Y muchas personas están escuchando mensajes de las Sagradas Escrituras y su fe viene desarrollándose lentamente. Por eso Jesús dijo en aquella oportunidad que en aquel día grande muchas personas van a llegar, y aquellas personas que van a llegar quizás no eran algunos tan consecutivos en la iglesia, pero han venido escuchando el mensaje, como el mensaje que está escuchando a través del internet. Porque el Señor está hablando a su pueblo, está hablando a la iglesia, está hablando a las mujeres, está hablando a los niños, le está hablando a la humanidad. Y Él está buscando medios para que la gente pueda desarrollar su fe. Vean, hermanos amados, hay algo que yo quiero comentarle, que lo que dice la palabra del Señor. Dice las Sagradas Escrituras. Entonces Jesús le dijo al centurión en el versículo número 13, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Lindo lo que dice la palabra de Dios. La fe, hermanos, escuchen bien. La fe parte de la premisa que aunque no vemos cómo, Dios puede hacerlo todo. ¿Por qué el Señor no hace, hermanos amados? ¿Por qué el Señor no obra muchas veces? Porque nuestra fe
no se ha podido desarrollar como es. La Biblia dice que la fe es por el oír. Romanos capítulo 10, el versículo número 17, dice que la fe es por el oír. ¿Qué es lo que la humanidad está escuchando? La mayoría de la humanidad, ¿qué es lo que está escuchando? Sencillamente no escucha la palabra de Dios, no se acerca a escuchar la palabra de Dios. Entonces la humanidad está perdiendo la oportunidad de conocer a ese Dios grande, a ese Dios vivo que yo predico. Porque Dios está vivo, porque Dios está trabajando, porque aún se pasea por las calles principales de cualquier ciudad, para que los hombres y mujeres de la ciudad puedan entender, hermanos queridos, que todo en esta tierra tiene solución con la ayuda de Dios. Mientras el hombre se aleja más y se aleja más de Dios, el hombre entra en la desdicha. El hombre entra en la depresión, el hombre entra en la soledad, pero aquel que tiene a Dios o aquel que escucha de Dios, oh hermanos amados, el curso de la vida de esa persona cambia. ¿Cómo se desarrolla la fe? Hermanos amados, las Sagradas Escrituras, el libro de Dios, nos habla de una hermosa experiencia de este hombre centurión. Pero ¿cómo nosotros pudiéramos ayudar en nuestro lenguaje para que los hombres y mujeres de esta tierra puedan conocer lo que es la fe? Pudiéramos comparar al padre de familia que está en su casa cuando se avecina una tormenta grande. La tormenta viene y él está bajando provisiones para el basement. Él va hacia el basement, pero no le da tiempo de ir a buscar a su familia. El muchacho se asoma al basement, la tormenta viene y el padre abajo del basement le dice: tírate, lánzate que yo te agarro. Pero el muchacho no ve nada, porque el basement está oscuro y él no puede ver nada. Pero vean una cosa, el padre puede ver todo, porque él tiene la visibilidad y él tiene la oportunidad. El padre le dice: lánzate, tírate abajo que yo te agarro. Ahora, el muchacho se lanza sin saber a dónde va. Lo único que escucha el hijo es la voz inconfundible de su padre que le dice: lánzate. Ahora yo entiendo por qué la Biblia, la palabra del Señor, dice que la fe es por el oír. Pero no el oír cualquier cosa. Romanos dice que la fe es por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Oh hermanos, si la gente solamente pudiera escuchar porciones de las Sagradas Escrituras a diario, la fe sería robusta. El mundo sería otro, nuestros hijos serían otro, los esposos serían otro, las esposas serían otro. Oh hermanos queridos, el mundo cambiaría en su totalidad. Pero alejado de Dios, el hombre no puede sino encontrar oscuridad. ¿Qué era lo que veía el hijo? Oscuridad en el basement. Y así, hermanos amados, en este mundo en el cual nosotros estamos viviendo, lo que vemos es oscuridad y no vemos salida al final del túnel. Pero una cosa, los cristianos tenemos fe y tenemos la paciencia de esperar que el Señor obre. En estos días atrás me decía una persona: ¿de dónde viene usted? Yo vengo de un país que está en crisis. Y yo le digo: mira, yo creo en Dios, yo creo en las Sagradas Escrituras,
Yo creo que Dios tiene el control. En Apocalipsis 4:2 dice que el Señor estaba sentado. Y si el Señor está sentado es porque tiene el control. Preocupante hubiese sido que el Señor, cuando llevó a Juan para que viera donde él vive, lo pudiera ver a Jesús preocupado, rascándose la cabeza o caminando de aquí para allá sin saber qué hacer. No, la Biblia dice en Apocalipsis 4:2 que Jesús estaba sentado. Y en ese Jesús es que nosotros confiamos. En un Jesús que tiene el control del mundo, que tiene el control de la humanidad. Y recuerda, Él está sentado. Pero para que tú tengas la tranquilidad que el cielo ofrece a través de Jesús, tú tienes que tener un elemento vital. Y el elemento vital se llama fe. Oh, hermanos queridos, la Biblia dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero vean una cosa, no hay gasolina, no hay gas, no hay comida. Y el Salmo dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero hermanos, aquí estamos vivos. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama fe. Oh, hermanos amados, la Biblia, la palabra del Señor, nos dice que es un elemento que va desarrollándose lentamente. ¿Qué nos deja, hermanos amados, ver las bendiciones de Dios? ¿Qué es lo que no nos deja ver las bendiciones de Dios? Ah, hermanos queridos, nuestra corta visión. La corta visión que tiene el hombre no deja ver las grandes bendiciones de Dios. La vida, lo que tú tienes ahora, que tú puedes venir libremente y caminar por las calles, que agarras tu automóvil y vas a un lugar y vas a otro lugar. Ese es un regalo de Dios. Pero muchas personas no lo ven porque no tienen la fe. Pero cuando yo pienso en Dios y cuando yo digo que Él me da las bendiciones, entonces yo soy una persona agradecida. Antes no puedo ser agradecido. Yo creo que la vida es un derecho. Vean, hermanos queridos, la vida no es un derecho, la vida es un regalo que Dios te da. Pero ¿sabe qué no nos deja ver eso? Nuestra corta visión. La visión que nosotros tenemos es corta. En Segunda de Reyes, en el capítulo 6 hay una historia. Dice la historia bíblica, hermanos amados, que en cierta oportunidad el profeta Eliseo lo querían tomar prisionero, el rey de Siria, dice las Sagradas Escrituras. Y ellos se metieron a una localidad y ahí estaban escondidos. Estaba Eliseo con su siervo. En las horas de la mañana, cuando se levantó el siervo, dice la historia bíblica que él vio rodeada la ciudad de ejércitos grandes del rey de Siria. Quiero llevarlos a la Biblia, hermanos. Segunda de Reyes, ahí está la historia bíblica, capítulo número 6 y el versículo número 13. Vamos a leer hasta el versículo número 18. Ve lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Versículo 13. Entonces el rey de Siria ordenó, vayan, averigüen dónde está Eliseo para mandar a capturarlo. Envió allí carro, dice la Biblia, ahí está, versículo número 13, cuando le avisaron al rey que Eliseo estaba en Dotán, envió allí carros y caballos y un gran ejército llegaron de noche y rodearon el pueblo. A la mañana siguiente, el siervo del profeta se despertó temprano, cuando salió afuera y vio un ejército con carros
y con caballos que rodeaban la ciudad, dijo a Eliseo: Maestro, ¿qué vamos a hacer? Eliseo respondió: no tengas miedo. Ah, hermanos amados, y aquellas palabras de no tenga miedo están registradas en las Sagradas Escrituras. Vean, hermanos queridos, están registradas en la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. No tengan miedo. Y la lectura que nosotros acabamos de tener en el libro de San Juan, en el capítulo número 14, el Señor le dijo: no tengan miedo. ¿Por qué entonces tienes miedo? Ah, hermanos amados, la única explicación es porque no tenemos una fe robusta. Porque el Señor puede obrar milagros, pero se necesita que tú desarrolles esa fe. Eliseo no tenía miedo, dice la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo número 6. Él no tenía miedo, pero el siervo sí tenía miedo. ¿Cuál era la diferencia entre el siervo y Eliseo? ¿Cuál era la diferencia entre el profeta y su siervo? La diferencia era, hermanos queridos, que ahora Eliseo tenía fe. Y cuando tú tienes fe, tú puedes ver claro. Cuando tú tienes fe, tú puedes ver claro. Puedes ver las bendiciones de Dios claramente. Que tu hijo llegue de la escuela y que venga a tu casa y se coma una merienda. Que tu hija venga y que se meta a la ducha y se dé un baño. Que tu esposo venga en las horas de la tarde, hermanos, a tu casa y que se siente a la mesa a comer. Vean, hermanos queridos, son bendiciones de Dios. No son derechos. Son bendiciones que Dios le da, pero para que tú puedas ver esas bendiciones, necesitas abrir los ojos de la fe. Por eso, Eliseo se paró delante de su siervo y le dijo lo siguiente. Segunda de Reyes, capítulo número 6 y el verso número 16. Ve lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Eliseo le respondió: no tengas miedo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Luego Eliseo oró y dijo: Dios, te ruego que lo ayudes a darse cuenta de lo que sucede. Qué maravillosa palabra registrada en la Biblia. Eliseo oró: Señor, ayuda a este muchacho para que se dé cuenta de lo que está sucediendo. Porque él no se había dado cuenta de que delante de la presencia de Dios, dice las Sagradas Escrituras, que Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso es lo que dice la Biblia. Pero Eliseo estaba ahí y no podía ver las bendiciones porque su fe estaba corta. Y el Señor intervino. Dice la Biblia, la palabra del Señor, en el versículo número 17, la última parte. Entonces Dios ayudó al sirviente. Y dice la Biblia, Dios ayudó al sirviente. Y vio que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. ¿Qué significa esto? Es decir, no era que los ángeles no estaban allí. Los ángeles estaban allí, solo que él no podía ver, pero Eliseo sí los podía ver. Por eso el Señor tuvo que abrirle los ojos al siervo. Ah, hermanos queridos, una palabra muy usada, hermanos, en la Biblia es: no tengan miedo. El miedo es lo opuesto a la confianza. El miedo es lo opuesto a la confianza. Yo no tengo miedo.
Sencillamente no tengo miedo. Me estaba contando un compañero, en nuestro país constantemente se va la luz. Y entonces ellos iban bajando de un edificio, la luz se fue y se quedaron ahí, encerrados en el ascensor. Eso es una cosa terrible, sin saber quién los puede sacar. No hay luz. Y toda la gente comenzó a ver qué hacían, a gritar, a golpear la puerta y a gritar y a golpear la puerta. Y el pastor estaba tranquilo. Y entonces prendieron un celular y comenzaron a ver las caras. ¿Y usted por qué está así? Porque yo no tengo miedo. ¡Qué lindo! Un testimonio de un hombre que tiene fe. Nosotros los cristianos no tenemos que tener temor. El miedo es lo opuesto a la confianza. ¿Y sabe qué es la confianza? Fe. Hermanos amados, lindo lo que dice la palabra del Señor. La fe debe de estar por encima de cualquier cosa. Vean, hermanos queridos, el enemigo de las almas, Satanás, hará todo lo posible para que las dudas y el temor arropen al cristiano. Él hará todo lo posible. Por eso es tan importante que yo le diga al Señor: Señor, ábreme los ojos. Porque es necesario, hermanos queridos. Yo digo una cosa: cuando llegó el centurión y estaba delante de la presencia de Jesús, le dijo: Señor, no soy digno de que vayas a mi casa. ¿Sabe una cosa? ¿Qué significa eso? Él se hizo un examen. No soy digno que Jesús vaya a mi casa. Confesó que era un pecador. Es lo primero que hay que hacer. Confesar los pecados, porque estamos delante de la presencia del Dios vivo. Oh, si tan solo pudiéramos abrir los ojos espirituales, pudiéramos ver cuántos ángeles hay aquí a nuestro alrededor, ayudando para que tú puedas desarrollar tu fe. Oh, si tan solo pudieras ver tú que a través del internet el Señor está hablando y tocando tu corazón, tu fe sería otra. Hay ángeles poderosos que obran en el mundo que no los vemos. Muchas veces andan camuflados, andan cubiertos para que nosotros no lo veamos, pero son ángeles. Ahí están. ¿Sabe una cosa? Cuando tus hijos van a la escuela, ellos van. Qué lindo es Dios. Cuando tu esposo va al trabajo, cuando tú vas al trabajo, tu gente allá en México, en Honduras o en Guatemala, hay ángeles que cuidan. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Lo único que tenemos que pedirle al Señor es algo importante. Señor, auméntame la fe para que yo pueda ver. Y si tú le pides eso al Señor, va a haber un cambio en tu vida tremendo. Ya nunca serás el mismo, porque vivirás agradecido todos los días a Dios por las bendiciones que Él te permite. Oh, hermanos queridos, vean, hermanos amados, me sucedió en uno de mis viajes. Yo salía estaba de campaña en un país y de repente recibo una llamada telefónica: tienes que venir a Venezuela. ¿Y cómo yo voy a Venezuela? Estoy en una campaña. En la noche volvió otra llamada: tienes que venir porque tienes que irte. Entonces yo llamé y dije: voy a irme el domingo. Terminamos la campaña el sábado, pero el boleto que yo había comprado, hermanos amados,
Era para la siguiente semana en 15 días, así que no había manera, había que pagar un poco de dólares. Y yo me acerqué a la taquilla, le dije a la señora, necesito irme para Venezuela. Y ella me dijo, señor, su boleto es para... Yo tengo una emergencia, yo soy un pastor. Y ella me dijo, bueno, espérese a ver más tarde, porque el vuelo sale a las 9. Si es posible, nosotros lo mandamos ahí. Si no, pues yo salía de Aruba. El vuelo tenía que ser Aruba, Curazao, Venezuela. Y vean, hermanos, el poder de Dios. Yo estaba esperando. Finalmente ya iban a cerrar el vuelo. Y faltaban 2 pasajeros. Y yo orando al Señor, le dije, Señor, tú sabes la necesidad que tengo de salir de aquí. Finalmente, hermanos queridos, faltaba un pasajero. Yo le dije, ese es mi puesto. Y la señorita me dijo, mire, el vuelo sale para Curazao. En Curazao hay una lista de espera de 19 personas. Es imposible que usted salga para Venezuela. Yo lo puedo mandar para Curazao. Y vean, hermanos, yo le dije, yo me voy, porque Dios anda conmigo. Y me fui para Curazao. En Curazao, hermanos amados, cuando yo llegué a Curazao, ahí habían 19 personas en la lista de espera. Es un caos. Mi país es un caos. 19 personas en la lista de espera. Yo era el número 20. Y yo esperé. Finalmente el vuelo cerró, ya se iban a ir. Y yo me acerqué a la taquilla. Le dije, señorita, yo necesito irme para Venezuela. Digo, ahí hay 19 personas que están esperando, pero yo necesito irme. Mis maletas están en el avión. ¿Su maleta está en el avión? Sí, está en el avión. O me bajan la maleta o me llevan. Y bajar todo ese poco de maleta era una cosa difícil. Hermanos amados, vino el piloto a hablar conmigo. ¿Y usted quién es? Yo soy un pastor. Yo soy un siervo de Dios. Y yo necesito irme para Venezuela. Y me dijo el piloto, no hay lugar para usted. No sé qué voy a hacer. Usted tiene la palabra. Y hablaron. Hermanos amados, no había puesto para mí. Y ve lo que hace Dios cuando tú tienes fe. Me dijo, lo que yo voy a hacer, nunca lo he hecho, pero lo voy a hacer. Y puedo ser sacado de mi trabajo, pero lo voy a hacer. Y saben, hermanos, me llevó a la cabina del avión. Ahí estaba el piloto, el copiloto, y había una silla atrás. Esa era mi silla. Y el hombre enojado me amarró en la cabina y ahí me dijo, mire, aquí hay una escotilla, si hay una emergencia, usted jala aquí, sale para allá, hay una escalera. Y me explicó todo. Yo no entendí nada. Y de repente aquel avión comienza a salir. Yo nunca vi. Eso es peor que una montaña rusa. La velocidad. Yo dije, no voy a cerrar los ojos, que quiero tener esa experiencia. Le dije, ¿puedo tomar fotos? Tome las que usted quiera. Usted más nunca se vuelve a montar en una cabina. Y me vine, hermanos, y llegué a Venezuela en la cabina del avión. ¿Sabe por qué? Porque había un ángel allí. Tú puedes desarrollar la fe. Y el Señor lo que necesita es que tú puedas confiar, no más. El resto se encarga Él. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Por eso yo te pregunto, ¿cuál es el problema que tú no puedes resolver? ¿Hay algún problema que tú no puedas resolver? Colócalo en esta noche en las manos del Señor y di al Señor una cosa solamente: auméntame mi fe. Oh, y tú vas a ver que el Señor va a obrar. ¿Hay alguien que tiene algún problema que no lo puede resolver? Que quiere levantar su mano. ¿Hay alguien que quiere levantar su mano en esta noche? Solamente quiere orar. ¿No lo puede resolver? Dios es bueno. ¿Hay alguien más? Solamente quiere orar.
Hermanos amados, confía. Porque ese Jesús que yo predico es poderoso para obrar. Es grande. ¿Hay alguien más que quiere levantar su mano? Oh, hermano, solamente quiero orar. Que el Señor pueda ayudarte y darte bendiciones. Tu hijo, tu esposa, tu hogar en México, en Guatemala, donde sea. Porque Él es grande y Él puede obrar en cualquier lugar. No sé si hay alguien más que quiere levantar su mano. Déjame consagrarte en las manos de Jesús. Dios es bueno. ¿Hay alguien que tiene algún problema familiar? ¿Quieres levantar tu mano en el nombre de Jesús? Oh, hermana querida, en el nombre de Jesús, ya el caso no te pertenece, le pertenece a Dios. Ya ese es un caso que está en las manos de Dios. ¿Hay alguien más que quiere levantar su mano? Solamente quiero orar. ¿Hay alguien que tiene algún problema con algún hijo, con su esposo? ¿Hay alguien que tiene algún problema en el trabajo? ¿Hay alguien que tiene algún problema difícil? ¿Quieres levantar tu mano ahí donde estás? Quiero orar, solamente quiero orar, no más. ¿Hay alguien más? Hermano querido, Dios es bueno. Dame el privilegio de colocarte en las manos del Señor. Vean, hermanos queridos, sin necesidad de ofender a nadie, pero Dios quiere tomar el control de tu vida, quiere tomar el control. Déjalo que Él tome el control. No luches más. Haz como el centurión. No soy digno que entres en mi casa. Di la palabra y ya, no más. ¿Hay alguien más que quiere levantar su mano? Oh, hermana querida, Dios es bueno. ¿Hay alguien más que quiere levantar su mano? Algún niño, algún joven, alguna señorita. Dios es bueno y no ha perdido un solo caso, porque todos los casos los ha fallado. Tú que me ves ahora por el internet, en el nombre de Jesús de Nazaret, el cual yo creo y predico, pon ese caso en las manos del Señor. Ven aquí, yo te espero. Solamente quiero orar. ¿Hay alguien más que quiere levantar su mano? Quizás unas 2 personas más. Vamos a pedirles que por favor se coloquen de pie. Aquellos que han levantado la mano, si quieres colocarte en pie, yo solamente quiero orar en el nombre de Jesús. Oh, hermano querido, Dios es bueno. Vean, hermanos, yo en esta noche estoy hablando. Escuchen bien, yo estoy hablando a una persona que fue miembro de esta iglesia, pero por razones que desconocemos se fue, pero ahora volvió y está aquí en Bristol. No sé quién es, no sé cómo se llama, pero quiero consagrarlo al Señor. Que el Señor pueda darte la bendición de volver al redil. Si hay alguien que aún está luchando con eso, yo quiero orar al Señor por eso. Pídele al Señor que te ayude, porque tu fe va a ser desarrollada. No sé cuándo, pero va a ser desarrollada. Y ya diste el primer paso. No soy digno que entres en mi casa, pero di la palabra. Pon en tu pensamiento cuál es la petición que quieres hacerle al Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos ahí donde estás y pon la petición delante del Señor. Y tú que estás viéndome a través del internet, ahí donde estás, cierra tus ojos y pon la petición delante de Dios. Querido Padre y amante Dios, que tu morada es en lo más alto de los cielos. Y yo les he hablado a mis hermanos del poder que hay en Jesús. Permite, Padre, que su fe pueda desarrollarse. Permite, oh Dios, que sus ojos puedan abrirse para que pueda ver las grandes bendiciones que tú les das. Hay un problema que tienen.
Y yo no sé cómo vas a hacer porque es difícil, pero tú tienes 1000 formas de resolver los casos. Y yo te los entrego, Señor, sabiendo de que tú eres bueno. Desarrolla nuestra fe y guárdanos a todos y prepáranos a todos para el día de tu venida. Y yo te los entrego como pastor de la iglesia, en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén.